¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, empezando la semana. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. En el primer bloque vamos a hablar acerca de democracia interna en los partidos políticos. Y la posibilidad de esta propuesta para modificar las PASO, estas elecciones que son simultáneas y obligatorias. Así es, y va a estar con nosotros Iván La Negra, en representación de Transparencia. Sí, pero además también vamos a hablar sobre el transporte, la gente que habla por teléfono, y aprovecharemos para el tema de los viajes. Exactamente. Y finalmente hablaremos acerca de la situación de los extranjeros que hay en el país y este proceso que está ya justamente a puertas de empezar para regularizar su situación o eventualmente, bueno, tendrán que dejar el país. Así empezamos Diálogo Abierto esta noche y de inmediato un resumen de las noticias. Así es. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 1 al 4 de noviembre. Pero este viaje, presidente, es tremendamente importante. No solamente porque Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales del Perú. ¿Qué cosa nos va a dar Estados Unidos? A ver, con la asistencia en esta cumbre de los países latinoamericanos. Bueno, es lo que indica el ENFEN, así que yo creo que estamos preparados para esto. No podemos asegurar que no haya daño, porque eso es absurdo. Lo que sí podemos asegurarles es que estamos preparados y que vamos a tener una respuesta muy rápida cuando esto ocurra. Tenemos 60 puentes que están en proceso de construcción. Hemos comprado 41 puentes modulares que van a estar listos para cuando, si se puede caer algún puente, vamos a estar listos para reponer. Entonces rechazamos categóricamente que haya una suerte de despilfarro, como lo han dicho. Por el contrario, nosotros estamos siendo bastante responsables. Si es que hubiera algún tipo de irregularidad, automáticamente se van a tomar las decisiones. Y además, el Ministerio está totalmente abierto para brindar la información a detalle, para que no se vean las cosas tan genéricamente y que se hagan este tipo de afirmaciones. ¿Se somete a cualquier tipo de investigación? Por supuesto que sí. Ricardo, vamos a empezar con nuestra primera charla. Está con nosotros Iván La Negra. Así es, secretario de Transparencia. ¿Cómo ha estado, Iván? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, y es que hay una propuesta para modificar la Ley General de Elecciones y el tema así es, exactamente. Sobre todo está vinculado al tema de democracia interna, como decía al comienzo. ¿En qué consiste esta modificación? Sí, bueno, la Ley de Partidos, que se modificó en el 2019, tiene una innovación, ¿no? Que es la introducción de las primarias, que son además primarias que se desarrollan como una elección a la cual estamos acostumbrados de carácter general, con voto obligatorio, y en donde todos los partidos se presentan para, pues, a través de esa elección, designar a sus candidaturas congresales y también a la presidencia de la República. Lo que está planteando este proyecto es hacer que esa opción sea sencillamente voluntaria, es decir, que los partidos puedan optar por esa opción o por el sistema actual, que es elecciones internas solamente de afiliados de los partidos y además, en ese caso, inclusive con la posibilidad de que sea una elección a través de delegados previamente seleccionados en estas elecciones internas. Entonces eso implicaría claramente un retroceso respecto de esta otra propuesta que actualmente está vigente de elecciones primarias. Estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que es como se conoce a paso, no se ha dado todavía, ¿no? La pandemia y la situación política que vive el Perú no ha permitido que este proceso democrático se institucionalice. Claro, en la ley original del 2019 se establecía que por una sola vez, en el 2021, no se iban a aplicar este sistema de primarias para los partidos que ya tenían inscripción. Eran para los partidos nuevos, digamos, ¿no? Pero luego, con la pandemia, se dijo ya no va a haber ningún tipo de primaria, todo van a ser internas. Y luego el mismo argumento se utilizó en las elecciones regionales y municipales, porque las primarias también se aplican para esas elecciones. Pero no se utilizaron porque se dijo que todavía había problemas con la pandemia. Y luego, solamente al final, cuando ya estábamos casi con los plazos vencidos, el jurado en las elecciones señaló de que había que hacerse algunas modificaciones y agregados normativos para poder implementar las primarias en las elecciones subnacionales.
Y entonces la situación, ¿cómo se va a resolver? ¿Por dónde estaríamos finalmente viendo el desenlace? Sí, es que esto sí creo que es un problema muy serio por varias razones, ¿no? La idea de las primarias es llevar la decisión de designación de candidaturas congresales a la ciudadanía. Porque hay que recordar que el sistema tiene dos partes, las PASO y la eliminación del voto preferencial. Estamos acostumbrados a ir a votar, nos dan una cédula donde aparecen la posibilidad de marcar en unos cuadrados unos números, que son los votos preferenciales para las candidaturas congresales. Eso es lo que estamos habituados. El sistema ahora elimina el voto, que vamos a implementar, elimina el voto preferencial y ahora votamos sencillamente por lista. Solamente van a ver los símbolos de los partidos. Uno vota por la lista del partido X, que se presenta en Tumbes, en Piure, Cajamarca, y uno vota por toda la lista completa, sin posibilidad de preferir alguna persona dentro de esa lista. Entonces, ¿dónde se deciden las candidaturas de esa lista? En las primarias. El orden, sobre todo. En particularmente el orden. Además, de acuerdo con la legislación actual, uno vota individualmente, es decir, no se presentan en esas elecciones candidaturas por bloques, sino que van a presentarse por cada candidato individualmente. Y eso va a permitir al ciudadano decir, bueno, me parece que el mejor es tal dentro de las opciones que plantea el partido. ¿Y cómo sería el mecanismo exactamente? Tú mencionas que son los ciudadanos los que van a escoger esos candidatos en las PASO. En las PASO. Es como una suerte de primera gran elección nacional. Claro, es idéntico, solamente que uno tiene, digamos, la posibilidad para empezar de elegir un partido. Entonces, yo voto por el partido, digamos, del AVE. El partido del AVE, no tengo que decir nada, la actualidad, el partido del AVE. Entonces voy a votar el partido del AVE, elijo ese partido y luego, una vez elegido que ese es el partido por el cual quiero votar, tengo opciones. Por ejemplo, puede haber ahí dentro del partido una competencia por quién va a ser el candidato presidencial. Entonces elegiré al que me parece el mejor. Tal como acaba de ocurrir en Argentina ante las elecciones. No con todos los candidatos, claro, porque es también un elemento bien importante. Las primarias tienen un efecto bueno cuando hay competencia. Claro. Luego pasaría también a votar por lo que me parecen los mejores candidatos al Congreso. Y digo, bueno, me parece que el candidato José María y el candidato, la candidata Luisa son los mejores y marco por ellos. Y entonces le voy a dar la posibilidad a ellos de integrar la lista cerrada que se presenta ya en las elecciones definitivas. Esto busca acabar con las cúpulas, con el entorno siempre partidario. A ver, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque evidentemente también las candidaturas van a salir de los partidos. Así es. Pero sí es importante que los políticos sepan que ahora hay un filtro. ¿Por qué? Porque además hay una valla. Si un partido no tiene el 1.5% del total de los votos válidos en esa elección... ¿Qué equivale a? Bueno, depende de cuántos voten, pero digamos... 26 millones, digamos, que es la población electoral. 25 millones, digamos, estamos hablando de más o menos, digamos, unos 375.000 votos, más o menos por ahí. Ya, pero si no tengo esa cantidad mínima de votos, no paso a la elección general. Entonces, eso es un filtro. Y la otra cuestión es que además, si por ejemplo se presentan en alianza, de acuerdo con la legislación actual, hay que agregar un 0.5 por cada uno de esos, en ese porcentaje. Entonces es un filtro, ¿no? Y la otra cuestión, también es importante, es que en las elecciones al congresales sí va a haber competencia. Y además permite que la gente pueda conocer los candidatos mucho antes. Ustedes están acostumbrados, como todos, a que recién sepamos quiénes son los candidatos cuando faltan unos pocos meses para la elección. Claro. Ahora todo va a ser mucho más temprano. Y los partidos políticos también van a tener incentivos de organizar mejor esto, ¿no? Porque a ellos les corresponderá justamente promover a estos candidatos. ¿O cómo es ahí el proceso? ¿Cada candidato hace la promoción de su candidatura o es el partido que coloca toda la lista para que la gente los conozca? El partido está, digamos, con la responsabilidad de presentar sus candidaturas, pero el proceso es organizado por la OMPE. O sea, es parte del calendario electoral. Solo que la elección, digamos, las candidaturas y todo, se sigue ciertas reglas que son de los partidos. Por ejemplo, ¿quiénes pueden postular? En un partido, por ejemplo, se dirá, mira, solamente pueden postular aquellas personas que tienen tales características que el partido decide. Y entonces solamente ellos podrán participar. Esas reglas las decide cada partido. Pero el proceso electoral sí es organizado por la OMPE. Y como es un sistema abierto y es obligatorio, todos, como nos pasa en las demás elecciones, tenemos que ir a votar. Claro, ¿Y qué ocurre con los invitados que acostumbran algunos partidos convocar? Lo que ocurre es que hay
digamos, ese sistema de elección a través de las primarias, que uno elige candidaturas, y los partidos igual quedan con la posibilidad, no están obligados a ello, pero con la posibilidad de designar hasta el 20% de la lista. O sea, quedan un bloque, 80% como mínimo, que se elige a través del sistema de primarias y que haría todavía un 20% que tienen que los partidos eventualmente directamente decidir. Ahora, claro, dice la ley que tiene que hacerse respetando, ¿no? De alguna medida el resultado de las primarias, pero digamos, eso va a depender mucho de cada partido, ¿no? Claro. O sea, ahora, ¿y estos cambios que se están proponiendo a nivel del Congreso, en qué están? ¿En qué parte estriban? Elimina todo, porque lo que hace es, para empezar, dice que las No primarias van a haber primarias. ya no serían universales, porque lo que dice ese proyecto es que solo serían, digamos, en el caso de que sea primaria, solo sería para aquellos que se inscriben en la elección. O sea, no estaríamos obligados todos a ir a votar, sino solamente los afiliados más los ciudadanos que queramos inscribirnos en la elección primaria. O sea, sería como voluntaria la cuestión. Exactamente. Segundo, que no todos tendrían que ir, solamente aquellos que deciden ir a primarias, lo cual ya genera toda una absoluta diferencia con el sistema actual. Y la otra opción es internas, es decir, solamente afiliados. Pero incluso para esta norma no hay un porcentaje mínimo de afiliados que tienen que ir a votar. Actualmente la cifra de afiliados que van a votar es alrededor de 8% en promedio en las internas. Entonces es un nivel de participación muy, muy bajo, ¿no? Entonces lo que estaríamos haciendo es manteniendo prácticamente las cosas como están, pero aún peor, agregando un sistema de primarias completamente deformado, que no cumpliría con ninguna de las funciones que acabamos de contar. ¿Cuál es la intención de esta propuesta para modificar la ley? Bueno, creo que en general los partidos políticos lamentablemente todavía tienen muchos anticuerpos respecto de las primarias. Es normal que los partidos tengan muchas dudas, porque además es un sistema nuevo que no se ha implementado. Pero creo que sería mucho más interesante y constructivo empezar a conversar, a discutir a fondo sobre qué implicaría este mecanismo y además qué oportunidades puede ofrecer a los partidos, porque claro, implica desafíos, pero también implica oportunidades. Solamente doy un ejemplo. Podrían, como pasa en otros países, usar las primarias como un mecanismo, por ejemplo, para definir cuáles son las mejores candidaturas en posibles alianzas. Y promover justamente a sus cuadros, ¿no? Porque acá también hay un punto institucional, o sea, los partidos políticos están llamados a tener cuadros, o sea, no, como bien mencionabas tú, solamente cuando faltan pocos meses y ya empiezan a buscar gente con exposición, famoso, lo que fuese, para que se pongan en las listas, pero no necesariamente que han estado dentro de la institución. Sí, las PASO, como todas las reformas, no cambian automáticamente la política, pero, por ejemplo, generan incentivos que con el tiempo pueden generar que sean personas con trayectoria partidaria los que finalmente lleguen a los puestos públicos y que no sean, ¿no?, advenedizos que luego nos traen un problema de falta de experiencia mínima política cuando ocupan cargos. Y respecto de esta propuesta del Congreso, ¿Transparencia está haciendo algún tipo de, no sé, sugerencias? ¿Se han reunido con representantes del Congreso para explicar justamente que la propuesta que tienen va a desdibujar en sí mismo el objetivo? No, todavía no. El proyecto se ha presentado recién hace unos días. Quizá va a haber oportunidad en el Congreso de plantear alguna de estas ideas, pero el proyecto realmente es muy malo, ¿no? Realmente muy malo. Ahora, creo que tiene inclusive algunos errores de redacción también. Problemas de, efectivamente, hasta problemas de redacción. Creo que lo que hay que hacer es más bien sentarse a ver cómo implementar unas primarias que sean pues útiles para todos, pero eso implica primero reconocer, ¿no?, que los partidos necesitan cambios y que instrumentos como este, como las PASO o otras herramientas como por ejemplo el financiamiento público, están orientados a ayudar a los partidos a que sean mejores. Pero ese es un tema que está nuevamente siempre en el tapete porque no se gasta realmente en lo que es el financiamiento público, ¿no? Esa plata que debe servir para que los partidos se mantengan, se institucionalicen, democraticen, preparen a su gente. Ocurre todo lo contrario. Porque está solamente, digamos, regulado a través de ciertas reglas sobre en qué puedes gastar, cuando lo más importante debe ser qué cosa quieres lograr, o sea, que el financiamiento esté alineado con objetivos, como dirían en el presupuesto público, de resultados. Entonces, ¿qué cosa queremos? Eso que acabas de señalar. Más democracia,
más inversión en mejorar las capacidades de los militantes, apoyo al partido para generar, por ejemplo, programas y políticas públicas de mejor calidad, etcétera. Entonces, si vamos sumando estas herramientas, podemos ayudar a los partidos a que mejoren sus capacidades, porque no hay democracia sin partidos de buena calidad. Entonces, no van a, tampoco estas reformas, no son varitas mágicas que van a cambiar todo de golpe, pero si estamos continuamente yendo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante en este tipo de políticas, nunca vamos a dar una oportunidad a mostrar qué tipo de posibilidades tiene y también para corregir aquellos problemas que puedan presentarse. Exactamente. Y claro, y para ir cerrando, los propios, digamos, congresistas o por último los políticos también podrían ir viendo lo que está pasando en la región, ¿no? En países similares. Ricardo ha hablado de Argentina, pero en Colombia también ya se ha establecido un mecanismo de democracia directa. Entonces el Perú no tendría que ser pues una excepción, ¿no? Tendría que ser un buen proceso de reforma de los partidos políticos, empezando por esta primera parte que es tan importante, ¿no? Sí, hay que entender que las reglas de las PASO varían de país en país. Claro. Ese es un primer tema. Segundo, que los efectos, como digo, no son automáticos. Para empezar, no lo hemos aplicado todavía en el Perú. Y lo otro es que no debe verse como un tema aislado, sino hay que verlo como parte de una malla de cambios que tienen que ayudarnos a mejorar los partidos y la democracia. Pero lo que sí es cierto es que las experiencias comparadas nos dan ciertas ideas sobre dónde están los puntos fuertes y también eventuales problemas. Y es ahí donde debería estar la discusión, ¿no? Tal cual. Cómo resolver los problemas que han tenido en otros países y cómo evitarlos acá y cómo mejorar y cómo aprovechar al máximo las cosas buenas que han ocurrido en otros países de la región. Tal cual, así es. Sí, pues, Muy bien, Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la Vamos oportunidad. a estar muy atentos a lo que pase con esta propuesta, ¿no? Aunque los partidos políticos hacen muy poco por mejorar su calidad. Pero lo que ha dicho Iván es bien importante. Es un incentivo para quien de verdad quiere armar una institución que tenga consistencia en el tiempo, ¿no? Y las PASO, como dices, es un primer paso. Un primer paso. Faltan otros, pero es un buen primer paso. Sin duda. Así es. Pero Muy vamos bien. a ver un video muy interesante del año 1978. Así Ahí lo es. tenemos. Es, a ver, la Asamblea Constituyente. Uy. Blanco y negro. Esta asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal y el primer poder del Estado. Este poder no admite condicionamientos, limitaciones. Bueno, eso Víctor ha sido Raúl. la Asamblea Constituyente y el discurso inaugural, ¿no? De Víctor Raúl Ella de la Torre, ¿no? Que fue una de las acciones, digamos, que lideró el Congreso que permitió justamente el retorno a la democracia y la constitución de ese año. Así es, cómo se extrañan esos candidatos, ese tipo de congresistas ahora, ¿no? Pero Sin en duda. fin. Muy bien, vamos a ir al corte y al volver, ¿no? Vamos a hablar sobre seguridad vial. ¿Qué tan responsables son como son los conductores y los peatones? Muy bien, ya volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto aquí por TV Perú para hablar ahora sobre otro tema de importancia, la seguridad vial. ¿Cuán responsables somos conductores y los peatones? Y hay un problema gravitante que es notorio. La gente maneja y utiliza el teléfono a la vez. Si no, solamente utiliza el teléfono, conversan, en fin. Y por eso hemos invitado al señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Maite. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a adentrarnos a algunas estadísticas como la que ha mencionado Ricardo, pero también nos denota que muchos de los accidentes que se producen en el tránsito puede ser también porque no hay pericia, pero también porque quien está llevando un vehículo no se dedica justamente a eso, a conducir de manera adecuada. Efectivamente, las estadísticas muestran claramente y permanecen en el tiempo
La mayor causa es el exceso de velocidad, en particular en las carreteras. La segunda causa es la imprudencia del conductor. En las ciudades es al revés, la imprudencia del conductor en primer lugar y el exceso de velocidad en la ciudad. La tercera causa coincide, en general, es la ingesta de licor de parte del conductor. Y la cuarta causa es la imprudencia del peatón. Esas causas permanecen en el tiempo desde hace muchos años, más de 15 años. El problema es que no disminuyen, o sea, seguimos en lo mismo. Y la encuesta que comentaremos hoy día tiene algunos aspectos interesantes que no se toman en cuenta, que no están en las estadísticas en general, pero creo que es importante, por un lado, señalar que el Reglamento Nacional de Tránsito, en su artículo 88, dice está prohibido conducir habiendo ingerido licor. O sea, no es que estima los 0.5 gramos de alcohol en la sangre, que es la tolerancia que para que sea sancionado administrativamente con una papeleta de infracción y sanciones administrativas como es la suspensión y la cancelación de la licencia de conducir, que son sumamente drásticas, y a partir de ahí también ya se constituyen delito de seguridad pública, peligro común, entonces son denunciados ante el juez. Pero lo cierto es que el reglamento tácitamente dice, está prohibido conducir bajo los efectos del licor. Incluso, con una nueva ley se modifica el Código Penal en el que ya pone un cuadro de alcoholemia de 0.1 a 0.5, que es el grado de tolerancia, el espacio de tolerancia. Este cuadro señala que ya no es la persona la misma, ya pierde el campo visual, sus reflejos ya son más lentos. Evidentemente, superado el 0.5 gramos en la sangre, ni que decir, la responsabilidad es mucho más comprometedora de parte del conductor. ¿Quién es más irresponsable, el conductor de un vehículo particular o de transporte público? Esa diferencia, interesante la pregunta. Yo no coincido con esa diferencia que hace la norma, porque se sanciona por conducir en estado de ebriedad al conductor de un vehículo privado con una pena privativa de libertad de un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año. Superado 0.5 gramos de alcohol en la sangre, conductor de vehículos privados. En cambio, los conductores de vehículos de transporte público es a partir de 0.25 gramos de alcohol en la sangre y la sanción es mayor, mínimo 1 año, máximo 2 años. El peligro es de los dos. Y es más, los que incurren en mayor número en este tipo de delito son los conductores de vehículos particulares. Y aquí tenemos unos cuadros, ¿no, Ricardo? Donde podemos empezar a ver lo que nos estaba comentando el señor Quispe Candia en relación al consumo de alcohol. Sí, 18.4% dice que ha conducido en las 2 horas siguientes de tomar y un 25.5% también con medicación que puede afectar su capacidad para conducir. O sea, lo que está diciendo el cuadro es que reconocen, como es una encuesta anónima probablemente, porque la ha recogido la entidad encuestadora, reconocen que efectivamente han conducido en estado de ebriedad. Lo que estoy señalando, y aquí nos podría ilustrar mejor, la policía anualmente interviene en un promedio de 12.000 a 13.000 conductores en estado de ebriedad. No han participado en un accidente de tránsito, estaban solamente conduciendo. En el caso de Lima tenemos en Barranco, por ejemplo, todos los fines de semana la policía hace operativos, le toman alcoholemia, ven que en la prueba excede el límite de alcohol, lo llevan para el dosaje etílico. Si es que excede 0.5 gramos de alcohol en la sangre, lo sancionan. Esas intervenciones, estamos hablando de más de 12.000, está la estadística de la policía. La pregunta es, ¿cuántos han sido sancionados conforme señala el Código Penal? Ninguno, ni uno solo, ni uno solo. Es decir, el Estado pierde tiempo haciendo operativos, haciendo documentos, informes, pasan al fiscal y el fiscal, en mérito al artículo del Código Procesal Penal, los acoge a principio de oportunidad. Es decir, a nombre del Estado, el fiscal le exculpa de responsabilidad, le pone una multa de 300 soles y se va. Eso es todo. Sí. ¿Para qué se hizo el operativo? ¿Para qué tanto tiempo se ha perdido? Y dinero, además, del Estado. ¿O se sanciona o no se sanciona? Pero acá, además, en este cuadro, estamos viendo que se trata de personas que han tomado una medicación. También. Que puede afectar su capacidad de conducir. Y es 25.5% que en efecto dicen que sí, que se ponen a manejar teniendo la medicación. No, lo que están diciendo es aceptan haber manejado habiendo ingerido fármacos. Exactamente, esto es otra situación particular. Es otra situación, esto es obviamente. Irresponsable. Claro, claro que sí. ¿Y qué elementos, señor Quispe Candia, se puede generar
en el mundo los problemas que nosotros tenemos son también propios de otras realidades. Se utilizan incentivos de comportamiento, ¿no es cierto? Las multas son una forma, pero también hay otras maneras de tratar de hacer que la gente de verdad pues se preocupe, ¿no? Veamos, en nuestro país la tolerancia es 0.5 gramos, al igual que en España, al igual que otros países, en Estados Unidos 0.7 en algunos estados. Para nosotros es excesivo. La tolerancia debería ser 0.0, nada de alcohol. Nosotros presentamos proyecto de ley en el Congreso de la República, lamentablemente terminó en nada. ¿Qué ocurre en nuestro entorno? Chile ha bajado a 0.2 gramos de alcohol en la sangre. Para que no se diga, como me dijeron a mí en ese entonces, o sea que ya no se puede comer un arroz con pato, con cervecita. No, no se trata de eso, no se les prohíbe beber licor, que tomen hasta donde quieran y cuanto quieran. Lo que se les dice es que no tienen el derecho de sentarse en la máquina, en el timón y manejar en estado de ebriedad. A eso no tienen derecho. ¿Qué han hecho en España? En España lo que han hecho es modificar su código penal y han incorporado en el código penal el delito contra la seguridad vial. Ese delito no está establecido en nuestro código penal. Está en el código penal, en el artículo 111 y 124, el 120 está establecido la injerencia de licor pues, como un delito contra la seguridad pública y peligro común. Sí. Sí, ahora yo quería preguntarle también sobre cómo estos accidentes van de la mano también con, las señalizaciones, el estado de los semáforos, por ejemplo, en las grandes ciudades, aquí en Lima y en el interior del país. ¿Cuánto también hay la responsabilidad del propio sistema? También. Es menor, pero existe. El 95% de los accidentes de tránsito son por responsabilidad del ser humano. En mayor proporción, por ejemplo, el 87% es por responsabilidad del conductor. El otro porcentaje es por responsabilidad del peatón. Pero hay un 5% que es por la vía, el estado de la vía o el clima, otros factores exógenos. Es verdad, en nuestro país, lamentablemente, las calles, por ejemplo, la calzada, está llena de huecos. No hay un mantenimiento de las vías. O sea, apenas algunas, en la capital, por lo menos las avenidas principales están en regular estado, pero ya en el interior del distrito están totalmente abandonados. ¿Quién es el responsable? El alcalde distrital. Las vías que son metropolitanas, naturalmente, el alcalde provincial. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de que las multas de tránsito y las multas al transporte vayan exclusivamente a un fondo que sea para atender las calzadas, para la semaforización, para la señalización. Pero no es así. Las municipalidades recaudan ese dinero y entran en su caja central. Sí. ¿Qué falta en nuestro país? Los semáforos, lo que usted acaba de mencionar. Nuestros semáforos son obsoletos. Apenas hay 400 intersecciones semaforizadas con fibra óptica, de las 1.700 que existen. Las demás son convencionales, que no se comunican una con otra, es decir, no hay un software uniforme con el que se pueda regular el sistema de semaforización en la ciudad. Entonces, eso evidentemente genera congestiones, genera malestar, están malogrados, en mal estado. La municipalidad hace los esfuerzos, pero no es suficiente. Tiene que haber una gran inversión para implementar semáforos inteligentes. Los países que están a nuestro alrededor tienen semáforos inteligentes, tienen controles electrónicos y eso es lo que nos hace falta. No hace falta policías en las esquinas con un silbato y con una vara tratando de resolver los problemas de congestión cuando la tecnología nos ofrece implementar semáforos inteligentes. Pero además, para volver al tema comportamental, ahí tenemos más de la encuesta. De lejos, señor Quispe Candia, el tema del celular es un gran distractor, ¿no? Ahí estamos viendo, son 63.5% indica que que se distrae justamente por hablar por teléfono o ver las redes sociales. Yo quiero insistir en el tema de cómo hacemos para que la gente se dé cuenta que está poniendo en peligro su propia vida. El asunto del cinturón de seguridad, por ejemplo, fue un éxito, ¿no? Hoy día todo el mundo se pone el cinturón de seguridad en el Perú y antes nadie lo hacía. Hubo todo un plan ahí para que la gente tome en cuenta que si no lo hacía iban a haber multas, pero además estos incentivos de comportamiento, ¿cómo hacemos? Efectivamente, hay dos interesantes la respuesta que vemos en la encuesta en cuanto al uso de los celulares. Esta forma de distracción en el mundo ha aumentado. Incluso en los Estados Unidos, en países desarrollados, es una de las principales causas de los accidentes de tránsito. Y en nuestro país, obviamente, lo es mucho más. Y además de eso, lo que comentamos del cinturón de seguridad. ¿Qué pasa? El problema
es que no hemos tomado conciencia de la seguridad vial. No hemos tomado conciencia que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Es verdad, el piloto y el copiloto generalmente utilizan el cinturón de seguridad. ¿Y los que viajan atrás? No utilizan el cinturón de seguridad. Cuando tomo un taxi, en el asiento de atrás siempre busco el cinturón y muchas veces ni siquiera está bien instalado, está escondido, no hay forma de ponerse de seguridad. Yo le pido al conductor que se detenga y que habilite el cinturón de seguridad. Pero ¿cuántos lo hacen? Generalmente no lo hacen, ni se ponen el cinturón de seguridad. Y en un accidente de tránsito lo que ocurre es que se abren las puertas y salen por ahí las personas y van a morir. Entonces no valoramos nuestra vida. Igualmente el que se distrae con el teléfono, ¿cómo es? Porque los accidentes son en fracciones de segundo, no pasan minutos ni horas, no, son fracciones de segundo. En la mínima distracción que tenga con el semáforo, baja la visión nada más del semáforo, suficiente, va colizando contra otro vehículo y se va al hospital. O sea, lamentablemente falta un proceso largo de toma de conciencia y para eso la responsabilidad del Estado es educar a la población. Desde la niñez, todo el proceso de primaria y secundaria debería incorporarse en el sílabus de los escolares el conocimiento de las normas de tránsito, para que tomen conciencia o tomemos conciencia. En España hicieron eso, no solamente obligar a los chicos que reciban el curso, sino se obligó a todas las entidades del Estado y las entidades privadas para que reciban el curso de seguridad de forma transversal. Todos por igual. Los privados invertían en esa capacitación mejor invierten en esa capacitación y deducen de sus impuestos el gasto que han hecho en la capacitación. Señor Quispe, tenemos 2 minutos. Yo quería aprovechar ese tiempo para recabar una opinión sobre el tema de los peajes, que nuevamente vuelve al tapete. 7,50 soles se anuncia ya que sería el monto que tendrían que pagar quienes, por ejemplo, quieren salir de Lima hacia cruzar Puente Piedra. El problema de los peajes se ha convertido en un tema, lamentablemente, creo yo, político. En una forma muy sencilla, no es la primera vez que comento sobre este tema, lo he hecho muchas veces en muchos medios, y evidentemente lo hago con respeto a nuestras autoridades, respeto al alcalde, sus consejeros, los concejales y sus asesores. Pero hay que tener claro lo siguiente, un contrato, un acto jurídico, está establecido en nuestro Código Civil. Los que firman el contrato son los 2 únicos que pueden tomar acciones sobre lo que están firmando. En el caso de estos contratos, que son un contrato ley que garantiza la Constitución, entre el concedente, que es el Estado, y el concesionario, que es la empresa, renuncian al fuero del Estado, renuncian al órgano jurisdiccional y se someten a un tribunal arbitral, a un tribunal privado. Entonces, la única instancia en que pueden dirimir sus diferencias es en tribunal arbitral. De modo que, a mi modesto entender, el alcalde actual de Lima, al decir que va a denunciar, que va a encontrar otros caminos, es absolutamente, que me perdone, pero es una falacia. No hay ninguna denuncia penal, no hay forma de encaminar. Simplemente lo que tiene que hacer el alcalde es sentarse en un tribunal arbitral y plantearles, es decir, oye, estás ganando 7 soles es demasiado, el alza que estás haciendo es demasiado, ¿cuánto tiempo es tu contrato? ¿Cómo podemos discutir para bajar el peaje? Buscar soluciones los dos, entre la municipalidad y la concesionaria. No hay otra forma de resolver. Lo demás simplemente va a terminar en nada. Y ojo, que ya han ganado en el CIADE, estas empresas han ganado los procesos. Ahí, por supuesto, ya hay sobre eso claramente, ya está determinado en laudos en que están sancionando al Estado peruano y quienes pagamos esos laudos somos todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, por haber estado con nosotros. Y bueno, nos vamos al corte. Sí. Después volveremos para hablar de migración en el Perú. Gracias. ¿Y cómo van a regularizar su situación los ciudadanos extranjeros que están en el Perú? Así es, faltan 9 días, así que no se vayan, es diálogo abierto. Muy bien, hemos vuelto, Ricardo. Vamos a hablar de migración, como decíamos. Sí, porque se había dado un plazo que vence ya dentro de 9 días para que los ciudadanos extranjeros regularicen su situación en el Perú. Así es, y está con nosotros Nancy Arellano. Ella es directora de Beneactiva, considerando además que el mayor número de inmigrantes que ahora tenemos en el Perú son, bueno, personas que provienen de Venezuela. ¿Cómo está? Correcto. Buenas noches.
Buenas noches, Maite y Ricardo. Muchas gracias por recibirme en su casa. Claro que sí. ¿Cómo está el proceso este? Mira, el proceso ha avanzado de forma bastante interesante. Hay unos números bastante prometedores. La amnistía cerró el día sábado, según la información oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Estamos hablando de casi 180.000 extranjeros que se acogieron a la amnistía, la mayoría en efecto de nacionalidad venezolana, y 140.000 avanzaron en su proceso de regularización migratoria, es decir, que correctamente no aplicaron la amnistía para renovar, ¿no?, su estatus dentro del país, y estos se suman a los casi 300.000 que obtuvieron la regularidad a través del CPP del 010, que estuvo vigente desde julio de 2021 hasta abril de este año, y ese proceso se acompasó con el nuevo proceso del PTP, que es el que vence dentro de 9 días. Es decir, estamos hablando que al momento, entre los 140.000 y en total estamos hablando de más de 175.000 que se han acogido al CPP, le sumas los 300.000 anteriores y estamos hablando de casi 500.000, ¿no?, de personas que podrían estar en situación regular para fines de año. ¿Y esta cantidad, qué porcentaje, estos 500.000, qué porcentaje representa el total en promedio de venezolanos que residen en el Perú? Bueno, hay casi 300.000 que están ya con carnet de extranjería en calidad regular, que se han venido manteniendo a través de los años. Es decir, ya llegaríamos a casi 900.000 en situación regular, y la cifra según el INEI está alrededor de 1.100.000, 1.200.000 en venezolanos, 1.400.000, 1.500.000 en extranjeros. Esa variable allí está porque tenemos un número importante de cifra solapada entre extranjeros ante la autoridad migratoria y lo que es solicitantes de refugio. Y recordemos que se atravesó la pandemia, ¿no?, lo que generó unos flujos mixtos de ingresos y salidas irregulares por el cierre de fronteras que estuvo vigente desde marzo de 2020 hasta febrero de 2022, lo que generó unos flujos mixtos de movilidad humana de forma irregular y que generan, ¿no?, cierto oscurantismo sobre las cifras, pero bueno, todos estos procesos de regularización permitirán tener en claro, ¿no?, las cifras que se encuentran vigentes, ¿no? Según lo que nos está comentando, quiere decir que hacia finales de año, como indicaba, el gran número de personas que han venido de Venezuela estarían ya formalizadas. Bueno, una buena parte. Recordemos que además hay casi 600.000 solicitantes de refugio que técnicamente están en condición regular. Habría que avanzar en este sentido, por ejemplo, en la calidad humanitaria o qué va a pasar, ¿no?, con el sistema para que estas personas puedan adquirir la documentación que corresponde, ya que tenemos, bueno, allí un importante rezago, ¿no?, en materia de solicitudes de refugio. Hay algunos que ya están incursos en los otros procesos de regularización, es decir, entraron al país, solicitaron refugio, pero después se fueron por la vía del CPP. Y algunos incluso ya están en el cambio a carnet de extranjería calidad especial residente. Entonces, esa data es la que hay que sanear. ¿Y los refugiados cuánto tiempo pueden permanecer en el país? Bueno, o sea, es que el proceso arranca por la solicitud de refugio. El Estado tiene que dar respuesta a la solicitud de refugio, admitiendo o negando. Eso pasa un proceso de evaluación, un proceso de examen, donde se revisan los antecedentes, igual que pasa con los procesos de regularización. El proceso de regularización te puede llevar hasta 5 antecedentes. Antecedente penal, judicial y policial, los antecedentes en el país de origen, más Interpol. E incluso un sexto, si has vivido en otro país, porque se solicitan los antecedentes donde haya residido los últimos 5 años. Por eso se habla que los procesos de regularización permiten, pues, garantizar, ¿no?, que no hay ninguna situación irregular penal o de antecedentes en las personas extranjeras que deseen permanecer en el territorio nacional. Señora Arellano, ¿y el proceso de expulsión, del cual también han hablado las autoridades peruanas, sería inmediato? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, redondeando un poco lo otro que mencionaba, después del proceso de evaluación se dictamina si sí o si no se otorga el refugio. En el caso de que no se otorgue el refugio, hay 2 temas que quedan sobre la mesa, ¿no? Por un lado, si hay un temor fundado o se determinan algunos causales para no retornar al territorio,
se puede ver el sistema de evaluar incluso el reasentamiento a un tercer país, si corre peligro la vida de la persona en el país de origen. Y por otro lado, la persona que sea admitida como refugiado, solamente se cancela en el caso de que la persona, por ejemplo, se nacionalice y en ese caso deja de ser refugiado porque pasa a ser nacional, o bien que existe alguna motivación, algunos de los causales para perder el refugio dictaminados en la norma, en la ley de refugiado. En el caso de la ley migratoria existe un procedimiento administrativo sancionador que puede llegar a dictaminar la salida obligatoria del territorio con prohibición de reingreso durante 15 años, y ese proceso es un proceso que se hace caso a caso, porque recordemos que el sistema interamericano prohíbe las expulsiones masivas. Entonces, Migraciones tendrá que evaluar caso a caso y pasar el proceso administrativo sancionador, donde el administrado tiene derecho a corregir, ¿no? A terminar cada uno de estos pasos, es decir, pasar a un proceso de subsanación o bien de apelación antes de que se dictamine la medida final. Claro, ahora, quedan 9 días para este proceso, ¿no es cierto? Pero antes nos comentaba que esto no era tan, digamos, preclusorio, ¿no? Que iba a haber un tiempo adicional. Coméntenos un poco este tema. Lo que mencionaba es que el proceso acaba, la solicitud de citas acaba el 10 de noviembre. O sea, todas las personas que deseen regularizarse, sí o sí, deben solicitar la cita hasta el 10 de noviembre a través del portal de Migraciones. En el caso de que tengan dudas o preguntas o no puedan acceder al sistema, etcétera, estamos hablando de que el sistema es gratuito, de que no hay que hacer ningún pago para el proceso de regularización. Si alguien les está cobrando algo, es un gestor o es una persona que está abusando de la situación de estas personas. Nosotros hemos puesto a disposición el 0800 80-212, que es una línea gratuita de lunes a viernes para asistir a las personas que deseen más información, y también los 2 migracentros que se impulsan por parte de CEDRO con apoyo de la cooperación internacional para asistir a las personas a través de los promotores de bienestar en el Real Plaza de Villa María y en el Real Plaza de Ate en Puruchuco. Y allí estamos de lunes a viernes y se han activado incluso jornadas especiales los fines de semana. Entonces, la gente tiene que pedir la cita, porque si no pide la cita va a quedar fuera del proceso. Ahora, esa cita no es que es inmediata. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos hasta diciembre. Entonces, va a haber un periodo en el que las personas todavía van a estar presentándose ante la autoridad migratoria, van a pasar el proceso de biometría, donde hay la toma facial y decadactilar, para poder verificar la identidad de las personas y poder contrastar, evidentemente, con las bases de datos del país en materia de seguridad. Es decir, todavía hay un tiempo importante y significativo para poder regularizar todo este proceso. Bueno, la regularización es hasta el 10. Y después viene todo el concluir todo el proceso. Es iniciar el proceso en todo caso. Correcto, iniciar el proceso es hasta el 10 de noviembre, sin falta. Ya nos han advertido que es hasta las 23:59 de la noche, y luego se va a apagar el sistema, se va a eliminar la posibilidad de plegarse a la regularización migratoria. Así es. Bueno, entonces con ese mensaje nos quedamos. Es hasta el 10 de noviembre para todas las personas que están residiendo en el Perú, es la oportunidad para regularizar su y es una necesidad pues para todos, para la buena vecindad, para poder generar la integración, para la formalidad, para visibilizar los aportes de los extranjeros y además, por supuesto, para poder identificar, ayudar a las autoridades a identificar aquellas personas que definitivamente no regularizan porque tienen algo que esconder, que son muy pocas, pero por eso mismo hay que ayudar a las autoridades a lograr identificar, ¿no? Muy bien. Bueno, nos vamos, ahora sí, Ricardo. Le agradecemos a Nancy Arellano por su presencia esta noche. Muchas gracias. Así es, compartan esto por sus redes sociales y nos vemos mañana, ¿no? Buenas noches. Buenas noches.